Muy buenos días, compañeros y abogados de la clase de Derecho Penal 2. El día de hoy pues le daremos a conocer y le plantearemos acerca de nuestra exposición del tema delitos contra el orden público desde el artículo 570 al artículo 579. A continuación entraremos un poco en materia del tema. El artículo 570 nos habla del atentado y nos dice: quien comete contra la autoridad, funcionarios o empleados públicos la intimidad gravemente, hace resistencia activa grave o emplea la fuerza contra ellos cuando está en el ejercicio de las funciones, su cargo o como consecuencia del mismo, debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 300 días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas explosivas o prevaleciéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas a 1/3. Es decir, que la pena establecida, como nos habla el artículo, de que cuando se comete un atentado en contra de un funcionario, o sea, alguien, un trabajador del Estado, deberá ser sancionado de acuerdo a lo que establece el Código Penal, y que de acuerdo a cómo sea el estado de gravedad de dicho atentado, pues en algunos casos pues deberá aumentarse la pena establecida más 1/3 de la misma. El artículo 571 nos habla acerca de la punición de actos preparatorios. Esto nos habla acerca de la conspiración, o sea, cuando alguien es cómplice y es decir, pues ejerce un acto voluntario con una o más personas. Artículo 572 nos habla de la desobediencia. Y nos dice quien sin estar comprendidos en los artículos anteriores desobedecen gravemente a la autoridad, funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años. Es decir, que la desobediencia nos habla acerca de que pues cada empleado público en sus funciones debe acatarse y ser obediente a cada orden que den sus mayores o sus superiores, por así decirlo, los jefes, en este caso en el ámbito público. Artículo 572 nos habla acerca de los desórdenes públicos, nos dice que mediante violencia o intimidación grave atemorice a una población o parte de esta, debe ser castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. Si crea un grave peligro para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, la pena a imponerse debe incrementar en 1/3. Es decir, que por ejemplo se estableció una pena de 5 años. A estos 5 años pues se le aumenta 1/3, cuando dice, como dice el artículo, que el autor del hecho haya puesto en peligro la vida, integridad física, en este caso la salud de la persona, pues se le debe incrementar 1/3 de la pena establecida. Artículo 574. Perturbación del orden. Quien actuando en grupo perturban el orden público, causando lesiones a personas, produciendo daños o invadiendo con violencia o intimidación graves instalaciones o edificios, debe ser castigado mediante las siguientes penas: de prisión de 1 a 3 años y con una multa de 100 a 200 días, sin perjuicio de las penas que corresponden por los otros delitos cometidos con ocasión de la perturbación. Deben ser castigados con la pena de multa prevista en el párrafo anterior. Quienes perturben gravemente el orden en un orden jurisdiccional
o por así decir, un órgano jurisdiccional, se refiere en el aspecto legal, y perturben gravemente el órgano jurisdiccional competente en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en oficinas o establecimientos públicos, en centros docentes o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. Artículo 575. Nos dice el disparo de arma de fuego. Quien en población o en sitio concurrido dispara un arma de fuego o instrumento de similar potencialidad debe ser castigado con las penas de prisión de 6 meses a 1 año. Y también deberá ser suspendido o por así decir, cancelar el permiso de portar armas durante un tiempo establecido debido al delito cometido. Artículo 576. Impedimento de tránsito a equipos de socorro o a centros de asistencia. Esto quiere decir que quienes durante la realización de una reunión o manifestación lícita o ilícita impida de que por ejemplo una ambulancia pues vaya a X o Y lugar y esta persona pues comete el delito de impedir el paso de la ambulancia, la cual pues por X o Y motivo iba a socorrer a tal persona o a tales personas. Artículo 577. Abuso de llamadas de emergencia. Quien solicita los servicios del Sistema Nacional de Emergencia u otros servicios públicos de emergencia, provocando la activación de recursos sin existir razón. Eso nos da a entender de que si una persona comete este delito de concurrir a realizar llamadas sin ningún motivo, por así decir, solo molestar, esto hace que este mismo Sistema Nacional de Emergencias pues invierta estos recursos, los cuales pues sin ningún motivo, o sea, en pocas palabras, un recurso mal invertido o entre otras cosas, por así decir, no se invierten en realidad para lo que debería hacer, sino por X o Y broma de las personas al cometer este delito, y en el cual pues se desperdicia y no se aprovechan lo que son estos recursos, y en el cual pues se concurre este tipo de delito, el cual pues es el abuso de llamadas de emergencia sin ningún motivo alguno. Artículo 578. Construcción o facilitación de pistas de aterrizaje. Este artículo nos habla de que quien voluntariamente pues cometa este delito de que sin ninguna autorización pues construya una pista, sea para algo ilícito, por así decir, el aterrizaje de avionetas con droga, pues será sancionado de muchas formas. Nos dice que debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años, multas de 300 a 600 días y localización permanente de hasta 5 años, porque quien concurra a este delito de construir una pista de aterrizaje sin ningún permiso, porque sabemos que esto debe ser debido a permisos locales, o por así decir, debe ir bajo un permiso y la autorización del país. Artículo 579. Introducción de objetos prohibidos. El que ilícitamente introduzca, trate de introducir o permita que introduzca en centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o en los centros de internamiento de niños objetos prohibidos en materia de informática y telecomunicaciones, que permita la emisión y recepción de datos por medio de voz de datos o imágenes, debe ser castigado con la pena de 3 a 5 años de prisión y multa de 500 a 1000 días. Y como nos habla este artículo de inducción de objetos prohibidos, pues en nuestro código lo pena, porque son objetos en los cuales pues están completamente prohibidos introducirlos a una prisión o a donde estén internados algún menor,
porque son ilícitos, en lo cual pues son ilícitos en el aspecto de que no pueden ser usados por X o Y personas. Y pues esta es mi exposición desde el artículo 570 al 579, que nos habla de delitos contra el orden público, el atentado, la resistencia y la desobediencia. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.